la sanidad divina. Y vamos a leer ahí en el Salmo 103, versículo 3. Y, y, y la tesis que planteo es, ¿está vigente o solo fueron señales para la divinidad de Jesús? El Salmo 103:3 dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Eso dice el Salmo 103:3. Amén. Eso es lo que dice el Salmo. Vamos a ver. Este tema lo estaba tratando dentro de la declaración de fe de la Iglesia de Dios. Y es un punto que no alcancé a tratar con mi hermano, pero lo tenía más o menos preparado. Es el punto 11 de la declaración de fe de la Iglesia de Dios, que tiene que ver, dice la Iglesia de Dios, que la sanidad divina es provista para todos en la expiación. Y lo que nuestro hermano Gabriel Gil expuso en su momento, dijo que nosotros creemos en un Dios sanador, en la sanidad milagrosa, que cuando aceptamos al Señor ocurren sanidades físicas, mentales, espirituales y emocionales, y que todavía hay sanidades. Eso es lo que expuso nuestro hermano Gabriel Gil. Veamos lo que dice. Lo vamos a dividir en estos puntos. La sanidad en el Antiguo Testamento, los tipos de sanidades, el ministerio de Jesús, sanidad en el Nuevo Testamento, el mandato a los apóstoles y las señales para los que creen. Y eso íbamos a concluir. En Mateo 4, 23, 24, si alguien quiere leerlo para comenzar y me ayuda. Mateo 4, 23 y 24. No, Amén. no, eso, hermano Pablo Herrera, Dios le bendiga. Muchas gracias, Pastor Luis. Mateo 4, 23 y Y 24. 24. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Amén. Gracias, hermano Pablo. ¿Alguien quiere opinar acerca de este texto? Este es Jesús, ¿cierto? Iniciando su ministerio, recorriendo Galilea. Y Jesús primeramente era conocido como un maestro, pero además era conocido por ser un curandero, una persona que podía sanar o curar ciertas enfermedades. Vamos a partir viendo este tema en el Antiguo Testamento, ¿ya? En el Antiguo Testamento, ah, ahí en Éxodo 15, 26, dice así, y dijo, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Bien, el pecado introdujo la muerte y las enfermedades. Eso nosotros lo sabemos porque las enfermedades y la muerte no existían en el plan de Dios original. Y fue después que Adán y Eva desobedecieron a Dios, Dios les había dicho que el día que comieran del fruto morirían. Y la muerte hoy día, ¿cierto? ¿Cómo se muestra? El ser humano nace, se desarrolla y muere. Pero lo que dicen los médicos es que el cuerpo se empieza a desarrollar y llega un momento en que empieza a deteriorarse. Y lo que sabemos nosotros al nacer es que algún momento vamos a morir. Hay una pura forma de evitar la muerte física y es que el Señor venga antes, ¿cierto? Nosotros que creemos que Jesús vuelve,
sabemos que la única forma de evitar la muerte es que Jesús vuelva y nos lleve delante de su presencia, ¿cierto? Nos levante a todos los que estemos vivos y resucite a los muertos, ¿cierto? A los muertos a los que murieron en Cristo, ellos resucitarán primero, y los que hayamos quedado seremos levantados juntamente con Él. Esa es la única forma de evadir la muerte. Miren, si uno piensa incluso en los milagros que hizo Jesús. Jesús resucitó a Lázaro, ¿cierto? Pero la pregunta, ¿Lázaro volvió a morir? Pueden contestar, pueden contestar. Curioso, Claro que, hermano, porque claro que justo sí. hoy venía haciéndome esa pregunta cuando Murió de venía a mi nuevo. casa. Murió después igual. Sí, pues murió porque está trazado para el hombre, dice que viva una vez y luego el juicio. O sea, debido al pecado de Adán y Eva, nosotros estamos todos destinados a la muerte, al deterioro de la vida. Y la vida se empieza a deteriorar y aparecen las enfermedades. Y, no me acuerdo, cuando estábamos en pandemia, decían, siempre hay enfermedades rondando al ser humano. Y está que nuestro cuerpo se decaiga para que las enfermedades se apoderen. Cada uno de nosotros, en nuestros genes, tenemos genes cancerígenos. Y lo que están esperando esos bichos es que uno se debilite. Y cuando el cuerpo empieza a debilitarse, toman posesión de la vida de la persona, se hacen más fuerte hasta matar el cuerpo. Así funciona hoy día la salud. Y lo que dicen, por ejemplo, los chinos, es que uno debería enfocarse en fortalecer sus defensas, fortalecer el cuerpo. Es la mejor forma de estar sano, cuidarse, hacer ejercicio, comer comida sana. Pero tarde o temprano la muerte igual llega. Entonces, sabemos por la ciencia y por la Biblia también que estamos destinados a morir. No hay nada que podamos hacer frente a eso. Pero Dios, en el Antiguo Testamento, lo que acabamos de leer, Él se revela como nuestro Dios sanador, Jehová Rafa. Y uno se pregunta entonces, si Dios puede sanar, porque es una sanidad para tener una vida un poco mejor, porque finalmente igual vamos a morir, pero Dios se aparece en algún momento y puede cambiar nuestra historia. Y Dios se presentó como ese Dios sanador, ¿ya? Acababa yo de leer ahí en Éxodo 15 del 23 al 27, y si alguien lo puede leer nuevamente, Éxodo 15, 26, solo el 26, por favor. Amén, yo lo tengo. Sí, dele nomás. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Tu sanador. Ese es Jehová Rafa, de ahí viene el nombre Rafael, que es Jehová sanador o el Dios sanador. Este contexto de este texto está cuando Israel sale de Egipto y después que ve todas las señales portentosas de Dios, lo primero que se encuentra es un obstáculo, porque llegan cansados a un lugar donde hay agua, el lugar se llamaba Mara, pero las aguas de Mara, que Mara significa amarga, estaban amargas. Entonces es el problema que tuvo el pueblo y empezaron a murmurar contra Dios. Y Dios, ¿cierto? Moisés clama a Dios. Entonces, lo primero que pasa ahí es que frente a un problema, Moisés acude a Dios y le dice, ¿cierto? A Dios que le cuenta este problema. ¿Qué hemos de beber? Y Dios le dice entonces, le da una orden a Moisés. Le dice, le mostró un árbol, Jehová le mostró un árbol y le echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Y además, dice, allí le dio estatutos, ordenanzas, y probó al pueblo. Entonces,
Y ahí está el versículo 26 que acaba de leer mi hermano Pablo, que dice, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto. Primero, buscar a Dios. Segundo, oír, entender. Tercero, hacer lo recto. Obedecer los mandamientos de Dios. Como que Dios le pone condiciones al pueblo de Israel para ser su Dios sanador. Yo voy a ser su Dios sanador si ustedes me obedecen, si ustedes atienden mi voz, si ustedes hacen lo correcto. Amén. Hermano, Entonces, dele, no, hermano Pablo. ¿Y usted qué opina, por ejemplo, de los relatos de la Biblia en donde hablan de casos como, por ejemplo, Matusalén, que vivió más de 900 años? Se supone que Dios después se enojó con el hombre por su maldad y restringió los años de vida. No sé qué opinión tiene usted respecto de esas edades que a nosotros nos parecen increíbles. Mi opinión, ahí yo les voy a dar mi opinión porque esto no está en la Biblia, pero ¿qué es lo que yo creo? Creo que Dios creó todo perfecto y a medida el mundo ha ido evolucionando, hemos ido deteriorando la tierra, el medio ambiente, los alimentos. Yo creo que originalmente el mundo era tan sano, tan perfecto, que lo que dicen los chinos, el comer bien, comer saludable, respirar oxígeno, dicen los doctores, tomar agua sin contaminantes, eh, todo eso genera también una mejor disposición frente a la vida. Entonces yo creo que ellos sí tenían esas condiciones. Por lo tanto, podían vivir un poco más que nosotros, en realidad mucho más que nosotros. De hecho, antes de 1950 creo que la edad promedio de vida era 50 años o menos. Y es porque no estamos preparados para resistir cierto tipo de bichos que atacan al cuerpo humano. Hoy día con las vacunas y con todos los avances, es cierto que estamos más cómodos, pero también somos como reforzados en forma no natural. Nuestras vidas son reforzadas, ¿cierto? Pero no naturalmente. Por lo tanto, hoy día la edad promedio es más alta. Hoy día se vive mejor por los avances de la ciencia. Pero yo creo que en ese tiempo era algo natural. Amén. No sé si le respondí, hermano Pablo. Sí, hermano. Isaías 6, 9 y 10. Si alguien lo puede leer. Isaías 6, del 9 y 10. Que está muy relacionado con lo que acabo de decirle. Como las condiciones de Dios para la sanidad. 6, 9 y 10 6, 9 y 10. dice, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. O sea, aquí está lo contrario, dice Dios. No lo buscan, no me entienden, no me ven, no me obedecen, no se convierten, no se arrepienten. Entonces, ¿cómo los voy a sanar? Porque es lo contrario a lo que leímos en Éxodo. Si realmente nosotros buscamos, si realmente le entendemos, le obedecemos, Dios promete ser nuestro Dios sanador. Este pasaje de Isaías lo repite después Jesús. Jesús dice, de manera que se cumple en ello la profecía de Isaías en Mateo 13, 14, 15, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con sus oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Jesús repitió esto de Isaías, que
el pueblo o los que decimos creer en Él, no lo buscamos, no lo escuchamos, no le obedecemos, no nos convertimos, no nos arrepentimos. Y lo repite en el libro de Lucas, Pablo, a los romanos, en el capítulo 28, también repite este texto, y lo repite también la carta de Juan en el capítulo 12, versículo 40. Pablo, cuando llega a Roma, les lee este mismo, Isaías, que Dios quiere ser Dios sanador, pero para eso tienen que arrepentirse, tienen que buscar a Dios. Es interesante esta parte. En el Antiguo Testamento hay una historia también de Naamán, el general del ejército sirio. ¿Se acuerdan que Siria era enemigo de Israel? Y este general del ejército tenía lepra. Ahí está el dibujito, por eso el dibujito. Pero había una esclava judía, israelita, que le dijo a la esposa de este general que en Israel él podía encontrar sanidad a través del profeta. Y él, el general del ejército sirio, habla con su rey y le mandan una carta al rey de Israel. Y el rey de Israel dice, ¿acaso cree que yo soy Dios para sanarlo? Y escucharon, ¿cierto?, los siervos de Eliseo y mandaron a buscar a este general del ejército. Entonces le dan una instrucción. ¿Cuál es la instrucción? Que se sumerja 7 veces en el río Jordán. Pero el general es tan orgulloso que dice, ¿cómo? ¿Acaso las aguas de, cierto, donde yo vivo, ahí en Siria, no son mejores que el río Jordán? Pero el siervo que iba con Naamán le dice, pero ¿qué pierdes con obedecer al profeta de Dios? ¿Qué se pierde? Entonces, ¿qué hace Naamán? Finalmente obedece al siervo de Dios, se sumerge en el Jordán y su lepra se va. Entonces vemos que él primero busca a Dios o al hombre de Dios, segundo le obedece y tercero es sanado. ¿Qué dice el Salmo 103? Cuando dice, bendice alma mía al Señor y bendiga mi ser su santo nombre. Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Porque finalmente si en el Génesis Dios dijo que si pecaba el hombre, si Adán pecaba, si Eva pecaba, entonces el destino era la muerte, entonces el acto de la sanidad es un acto de misericordia. Nadie merece la sanidad, pero Dios lo hace por misericordia. Es un beneficio de Dios, de buscar a Dios, es un acto de misericordia. Y eso aclara nuestro punto de vista respecto a la sanidad, porque no es siempre, es cuando Dios quiere. Y en el libro de Isaías, ¿cierto? Y esto ya es más conocido, está el acto de propiciación o sustitución, que expresa el profundo amor y la gracia de Dios el Padre, dice, ofreciendo a Jesucristo en un sacrificio que permite que nuestros pecados sean perdonados y podamos recibir el regalo de la salvación. Dice Isaías 53, 4, 5, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. O sea, ¿por qué es la propiciación? Porque Él fue herido por nuestras rebeliones. Es como un canje. Dios envió a Jesús para ser herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Él fue nuestro sustituto. Nosotros, debiendo haber sufrido eso, Él lo sufrió por nosotros. Y gracias a ese sacrificio, dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y esta curación o sanidad no solo está asociada a la sanidad del cuerpo, sino también a la sanidad espiritual, a la salvación. Dios Luis, resolvió el tema del pecado, ¿cierto?, que provoca la muerte, y resolviendo ese tema también puede resolver en nosotros el tema de la enfermedad. Hermana Gloria. no, era para decirte que la hermana Yelimar tiene la mano levantada. Parece que quiere preguntar algo. Hermana Yelimar. Soy yo la que quiero preguntar. Ah, y hay dos equipos, parece. Porque Sí, me voy para afuera.
Oye, Luchito, mi pregunta es la siguiente. Entonces Dios no tiene misericordia de todos, porque no los sana a todos. Eso me queda como dando vuelta. Sí, yo recuerdo haber en un mensaje haber predicado que la misericordia de Dios no es obligatoria. Misericordia significa que Dios se conmueve y actúa. Con Faraón no tuvo misericordia, con los cananeos no tuvo misericordia, con los hijos de Aarón no tuvo misericordia. Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Y obviamente el ir a la cruz es el mayor acto de misericordia, porque a través de la cruz nos abre la entrada de algo que ya habíamos perdido, de volver a estar con Él, de reconciliarnos con Él. La misericordia de Dios, Él la da, Él es misericordioso, pero recuerda que si nosotros insistimos en el pecado, Dios no tiene por qué seguir siendo misericordioso. No sé si me Pastor, expliqué. Pastor, y bueno, y está el caso también de Pablo, por el aguijón en la carne, que él habla tanto. O sea, qué mejor ejemplo de seguidor de Jesús hacia los gentiles que el apóstol Pablo. Y él, a pesar de todo eso, igualmente sufría enfermedades. No se sabe bien qué enfermedad era, pero claro, él da cuenta de que él le oraba al Señor para que le sacara esa enfermedad y Dios nunca se la retiró. Si es, bástate de mi gracia, le dijo, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Em, Dios es misericordioso y nos da lo que no merecemos, pero a veces los seres humanos creen que es una obligación de Dios perdonarnos todos los días, eh, darnos su misericordia, y obviamente si tú insistes en pecar, Dios no tiene por qué seguir siendo misericordioso, porque la misericordia es algo que Él lo da en forma voluntaria, no es obligatoria para nosotros. Hermana Fresia. Hermano Luis, que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes, los presentes, con referente a la sanidad. Bueno, yo lo que logro comprender que a veces el Señor, como usted decía, que no es una obligación la sanidad. Y ahí empiezan los conflictos personales, emocionales y espirituales. Porque uno va a la palabra así, textualmente se dice que hay promesas para sanidad. Pero ¿sabe lo que va, Pastor Luis? Que nosotros tenemos que preguntarle al Señor y rendirlos ante Él, ante su presencia y decirle, Señor Jesús, ¿cuál es el propósito que tú tienes con aquella persona, con cualquier, en aquel familiar? ¿Por qué tú no lo has sanado? ¿O qué es lo que tú tienes? ¿Cuál es el misterio que hay detrás de todo esto? Y cuando nosotros logramos llegar a esa instancia, ahí el Señor empieza a ministrar, Pastor Luis. Amén. Yo lo que dije es que Dios no está obligado a hacer o sea, a dar siempre misericordia. La misericordia es parte de la soberanía de Dios. Él sabe con quién tiene misericordia y de quién tiene misericordia. Em, pero Él es nuestro Dios sanador y en el Antiguo Testamento prometió, cierto, que si nosotros le buscábamos, que si nosotros le obedecíamos, si Él era nuestro Dios, Él iba a ser nuestro Dios sanador. Y Dios cumple sus promesas. Y todos saben que cuando uno busca a Dios, la vida es más larga, ¿no? De hecho, muchos de nosotros ya estaríamos muertos si no hubiera sido que conociéramos al Señor, porque cuando le conocimos nuestra vida cambió y eso hace también que el Espíritu Santo empiece a obrar en nosotros y Dios obra y empieza a sanar no solo nuestro físico, sino nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones. Mire, ese de la propiciación de Isaías también lo repite Pedro, dice, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos la justicia, por cuya herida fuiste sanados. Veamos los tipos de sanidades, y ya lo dije, no hay solo sanidad física, o sea, solo sanidad física, también sanidad mental, espiritual y emocional. Y ahí hay algunos textos que Jesús
no solo vino a sanar las enfermedades físicas, él vino a presentarse como el Salvador, él vino como el Mesías, pero las señales que él dio fueron señales de sanidad, pero también de libertad. ¿Ya? En Lucas 4:18, lo primero que cuando él se presenta dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. Dios está preocupado de nuestra salud. Estamos, ¿cierto? En algún día, en algún momento vamos a morir, pero Dios quiere que vivamos esta vida en forma abundante. Quiere que lo busquemos para que vivamos más, que tengamos una mejor vida. ¿Ya? Veamos el ministerio de Jesús. Acabo de leer Lucas 4:18, ¿cierto? La sanidad en el ministerio de Jesús es la credencial de que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Y dice la Escritura, y usted lo ve en casi todos los textos, que él sanó a muchos. En Marcos 1, 32, 34, Mateo 9, 35, Mateo 15, 30, Mateo 14, 35, 36. Bueno, en todos estos textos dice, mire, algo parecido. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Recorría Jesús toda la ciudad, aldea, enseñando a la sinagoga y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús sanó a todos los que se acercaron a él, fueron sanados. Entonces, su forma de demostrar que él era el Hijo de Dios era haciendo esta obra de sanidad. Pero también sanó a los que venían a él con fe. ¿Se acuerdan? Viendo la fe de ellos, ¿cierto? Le dijo al paralítico: levántate y anda, toma tu lecho y anda. Y la idea de que vinieran con fe ante él, al hacer Jesús el milagro de sanidad, Jesús fortalecía la fe de ellos, la fe en él. Ellos creían en él, se acercaban a él y Jesús les respondía. Y además, dice ahí el Nuevo Testamento, porque tenía también, Jesús amaba a la gente y sentía compasión por ellos. Jesús era compasivo. Marco 1:41 dice: y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano, le tocó y le dijo: quiero ser limpio. Y esto es lo que hizo con el leproso. Jesús teniendo misericordia, recuerden eso, porque no es obligación. Dios hace con quien él quiere, él sabe, él es el soberano, porque Dios obra de acuerdo a un plan, a un propósito. ¿Cuál es la respuesta que Jesús le da a Juan el Bautista? ¿Se acuerdan que Juan el Bautista tiene una duda con Jesús? Porque Jesús el Antiguo Testamento decía que era el rey, el descendiente de David, que iba a reinar, que iba a someter a todas las naciones, pero esa era una parte de la profecía. Ahí en Mateo 11, de 2 a 5, dice: al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Juan el Bautista, ya estando preso, a punto de morir, ¿cierto? Herodes lo iba a decapitar. Él manda a preguntarle a Jesús si realmente él es el que estaba prometido en el Antiguo Testamento. ¿Y qué le responde Jesús? Le dice: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Fíjense lo que le responde Jesús. Le responde estas obras de sanidades. ¿Y por qué le responde eso? Porque en el libro de Isaías, en el capítulo 35, 5 y 6, una de las profecías acerca del Mesías dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, entonces el cojo saltará como un ciervo, cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Entonces, las sanidades que Jesús hizo son cumplimiento de la profecía del Mesías. Entonces, Juan el Bautista quedó conforme. El mensaje de Dios, entonces,
El mensaje de Jesús era un mensaje que traía no solo el evangelio, sino la sanidad a los que lo escuchaban, a los que se acercaban a él. Todos los que se acercaron a Jesús fueron sanados. No hay ninguno. Yo no sé si usted ha leído alguna vez en el Nuevo Testamento que alguien se acercó a Jesús y Jesús le dijo, no, mira, si es la voluntad de Dios, te vas a sanar. Mira, si vamos a orar y vamos a esperar que Dios te sane. No, Jesús, a todos los que se acercaron a él, fueron sanados, todos. Es cierto que no todo el mundo que estaba enfermo en esa época fue sanado, porque no todos vinieron a Jesús. Pero incluso esos que vinieron a Jesús, ¿cierto? Y después se alejaron, como, ¿se acuerdan los 10 leprosos? Que 9 se fueron y uno solo volvió a darle las gracias. Todos los que se acercaron, Jesús tuvo misericordia, tuvo compasión y los sanó. El problema es que el pecado engendra la muerte. Y eso es lo que tenemos que saber nosotros. Que es el pecado el que engendra la muerte. ¿Qué tipo de sanidad hizo Jesús? Ahí en Mateo 15:30 dice, se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y lo pusieron a los pies de Jesús y los sanó. ¿Qué sanó Jesús? La sordera, la ceguera, la mudez, la lepra, la mano seca o la mano inmóvil, la cojera, la parálisis, la fiebre, el flujo de sangre, las enfermedades mentales, también la hidropesia, la disentería y otras varias. El ministerio de Jesús estuvo, ¿cierto? Principalmente, aparte de la enseñanza, que era lo primordial, las obras de sanidad fueron importantes en todo el ministerio de Jesús. ¿Qué les dijo a sus apóstoles? Recuerden que a los apóstoles los mandó de 2 en 2 primero. Y les dijo que fueran a todas las ciudades, ¿cierto? Y entraran y les dio autoridad. Dice, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. Entonces, en Mateo 10:1, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que lo echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Esa potestad se las dio a los discípulos. En Mateo 10:7-8 dice, yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera los demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Eso hizo Jesús con sus apóstoles. En el ministerio de él, los envió, los empoderó, y ahí están todos los textos, porque les dio autoridad para sanar enfermos. Recuerdo que hubo a uno que no pudieron sanar, ¿se acuerdan, no? Cuando volvieron y vinieron y la gente le decía, tus discípulos no pudieron sanar a este hombre. ¿Y Jesús qué les dijo? Que ese espíritu no salía sino con oración y ayuno. oración y ayuno. Amén. Y los apóstoles hicieron muchos milagros. Después que recibieron el Espíritu Santo, ¿cierto? Además de la fe, fue sanado el cojo del templo. Ahí en Hechos 5, 15, 16, dice, por tanto, sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún en las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Felipe en Samaria, ¿cierto? Sanó a muchos paralíticos y cojos, y hizo grandes actos de milagros también, Felipe. Pedro sanó a Eneas, que era un paralítico también. Pablo, ¿cierto? Sanó a un cojo ahí en Listra. En la isla de Malta, oró por uno del padre del que estaba a cargo de la isla, y cierto, y lo sanó. Y el propósito de estos milagros era exaltar el nombre de Jesús. ¿Cómo oraban para sanar a los enfermos? En el nombre de Jesús. Pero era anunciado el reino de los cielos. Lo primero que se hacía en esos lugares, lo que hacían los apóstoles, era anunciar el mensaje de salvación. Y después que escuchaban el mensaje de salvación, oraban, ¿cierto?, por los enfermos. Y Dios se manifestaba. Porque había un propósito, exaltar
el nombre de Jesús y el mensaje del Evangelio, que Jesús era el Mesías. Jesús era el Hijo de Dios. Pastor, ¿le puedo hacer una pregunta? Dígame. Bueno, más que nada, saber cuál es la opinión de la Iglesia de Dios respecto de el espíritu de enfermedad, como entendiendo que hay un espíritu dentro de las personas, una suerte así como de demonio que produce enfermedades. Yo he visto casos en donde en algunas iglesias evangélicas, ya sean ancianos, pastores, líderes, se les pide que pongan las manos sobre esos enfermos y al momento de poner las manos ellos reprenden espíritus de enfermedad. No sé cuál es la opinión de la Iglesia de Dios respecto de eso. Mire, yo he escuchado algunos temas acerca de eso y lo que pasa es que en esa época no había ciencia. Y como no hay ciencia, todo lo que era extraño para la gente, no estoy hablando solo del pueblo judío, de los griegos, eran espíritus, ¿ya? Por lo tanto, no en todos los pasajes, cuando se habla de endemoniado o de espíritu, es un espíritu, puede ser una enfermedad. En el caso del paralítico, o sea, del epiléptico, es una enfermedad, hoy día se ve como una enfermedad. Pero sí hay casos de endemoniados, como el endemoniado gadareno, ese era claramente un endemoniado. Ahí sí habían espíritus. Entonces están los dos casos. Pero no en todos los casos se refiere a un espíritu. Hoy día la ciencia nos ayuda a entender que para ese tiempo, ¿cierto? Todo era demonio, pero no todo es demonio, ¿ya? Y yo escuché un estudio de Yatensi Bonilla, que es uno de los capos de la Iglesia de Dios, y él decía, buscando las palabras griegas y hebreas, que en algunos casos el espíritu se refiere a la demencia o a enfermedades que afectan la mente. Pero hay palabras que se usa en algunos casos, y cuando se usa otra palabra era endemoniado como un espíritu demoníaco. Pero en general hablaba de enfermedades mentales, ¿ya? Pero sí hay espíritus también, eso sí existe, y lo vimos en el caso del endemoniado gadareno, donde los demonios van a dar a los cerdos. Bien, ese es el mandato de los apóstoles. Señales para los que creen, porque ya, Jesús sanó ¿cierto? Como credenciales de su ministerio, para potenciar nuestra fe, para aumentar la fe de los que lo seguían. Pero no solo quedó ahí. En Juan 14:12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores las hará, porque yo voy al Padre. Eso es lo que Jesús le dice a sus discípulos. Y más aún les dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en su mano serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les harán daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y estos sanarán. O sea que esta promesa de Dios no es solo para los apóstoles, sino para todos los que creen. Ya vimos ciertos ejemplos de la primera iglesia, Pedro, Pablo, Esteban, Felipe, que oraron por enfermos y fueron sanos. Este poder fue entregado a la iglesia, y ahí está el texto que yo acabo de leer. El poder de poder obrar sanidades. Son las señales que van a tener sus seguidores. Y además, en 1 Corintios 12:9 dice que Dios también a través del Espíritu Santo imparte dones de sanidades por el mismo Espíritu. Dice a otros fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades. No dice don de sanidad, dice dones de sanidad. ¿Qué significa eso? Que hay dones para distintas enfermedades. No necesariamente una persona puede orar por todas las enfermedades, sino que Dios repartió dones para orar por distintas
enfermedades. Como decía la pastora Sarita, cuando uno está enfermo no tiene que decir, apoderarse de la enfermedad, uno tiene que decir, bueno, esto me ocurrió, pero no es mío, y uno tiene que orar para que Dios nos quite algo que no es nuestro. No tenemos que acariciar la enfermedad. No, si yo soy así, yo no. El tema es que hoy día en la iglesia nosotros vemos, ¿cierto? Y decimos, pucha, ¿existe el don de sanidad? ¿Dónde está ese don de sanidad? ¿Quién lo tiene? Y si lo tiene, ¿por qué no lo ejecuta? ¿Cierto? Porque sería evidente. Yo no sé si ustedes han sido testigos de sanidades. No sé si alguien quiere contar alguna experiencia. Yo sí he sido testigo de muchas sanidades. Y sé que Dios sí hoy día obra en sanidad. Me gustaría así a veces saber si tengo o no el don de sanidad. Es cierto que he orado por algunos enfermos y no se sanan, y otros se mueren. Y a lo mejor a usted le ha pasado lo mismo, que ora por alguien y no se sana. Pero muchas veces hemos orado por nuestros hijos, ¿cierto? Cuando eran chiquititos, sobre todo enfermos, y se recuperan rápidamente. O a veces oramos por algún familiar, por algún amigo, y algunos se sanan y otros no se sanan. No sé, antes de contar ahí unas experiencias, les voy a contar algunas experiencias. Miren, antes que nosotros entráramos a la iglesia, o sea, cuando recién entramos a la iglesia, mi mamá estaba sufriendo de un cáncer cérvico-uterino. Y estábamos recién nuevitos en la iglesia. Y invitaron a la iglesia porque venía un gringo que decía que tenía el don de sanidad. Entonces nosotros invitamos a mi mamá para que fuera a la iglesia. Estábamos recién nuevecitos. Y mi mamá fue a la iglesia y el tipo predicó en inglés, alguien le tradujo y después hizo el llamado y mi mamá pasó adelante. Y fue sanada de un cáncer cérvico-uterino. Se desapareció, después fue al médico y no tenía nada. Pero lo chistoso de eso fue que al salir ese día de la reunión, uno de los pastores que había invitado, o sea, de los pastores de la iglesia de Dios, dijo, no, este loco es chanta. Y yo quedé ahí chanta y después veo que mi mamá es sanada. Entonces, Dios provoca a veces lo que nosotros no esperamos. O sea, cuando uno menos espera algo, como que Dios se manifiesta, como que finalmente Él es el soberano. Porque yo después le decía a ese pastor, dice, ¿cómo es chanta? Mire si se sanó mi mamá. Ah, me dijo que para mí fue puro show. Pero mi mamá fue sanada. Esa foto que está ahí, que puse aquí en la pantalla, ese fue cuando fuimos a Limache el año 94. Yo llegué a la iglesia el año 93. Fuimos a Limache y recuerdo que no llevaba ni 6 meses en la iglesia y nos mandaron puerta a puerta, fuimos invitando a la gente que se iba a hacer una campaña donde se iba a orar por sanidad. Y se cantaron alabanzas, hicimos una obra de teatro y después vino la palabra que trajo mi hermano Eduardo Espinosa y se invitó a la gente a orar y pasó una mamá con esta niña que está aquí. Y esa niña venía en silla de ruedas. Y cuando el hermano Eduardo ora, la niña se pone en pie. Y ahí la tiene el hermano Jaime Pinto. Y a lo mejor uno dice, pero ¿cómo, Dios? ¿Por qué? Y yo venía recién llegando a la iglesia. Y, y mi formación es científica porque estudié ingeniería. Estaba en segundo año de ingeniería. Por lo tanto, para mí no me cabía en la cabeza es lo que había pasado. Yo decía, ¿cómo pasó eso? Eso no puede ser. Y sabe que yo me quedé con la duda ahí, porque después que terminó ese evento, los chicos de la iglesia de Limache invitaron a todos a tomar once. Y todos se fueron a tomar once, menos los músicos que se quedaron guardando las cosas. Y yo me quedé ayudando a los músicos porque yo no creía, hermano, no creía lo que había pasado. En mi mente yo decía, no, esto es un show, está inventado. Y resulta que yo mientras guardaba los cables, había un joven que nos miraba de cerca. Y la característica de este joven es que tenía la cara quemada. Entonces, más encima me generaba como miedo, porque estaba mirándonos y tenía la cara quemada el joven. Entonces, yo traté como de acercarme a los chicos y que tuvieran cuidado.
Estábamos guardando las cosas y resulta que de repente este chico se para y me toca en la espalda y me dice hola. Y yo quedo mirándolo así y asustado, asustado. Y me dice, "Hola, ¿te puedo hacer una consulta?" Y yo le dije, sí, dime. Y yo estaba nuevito. ¿Cómo puedo aceptar a Jesús? Me dijo. Yo le dije, ¿cómo aceptar a Jesús? No sé, le dije yo, si quieres yo te llevo a donde alguien que te pueda ayudar a aceptar a Jesús. Y me surgió la duda, pues le digo, ¿y por qué quieres aceptar a Jesús? Y me dice, yo soy vecino de esa niña, me dijo. Yo la conozco desde que nació. Y ella no podía caminar. Entonces, imagínense cómo me sentí yo, que en mi mente y en mi corazón yo decía que eso era imposible. Yo saltaba de alegría y le dije, ven, ven, y lo llevé a la iglesia al chico para que le hiciera la profesión de fe. Entonces Dios sí hace hoy día sanidades. También les conté una vez que fuimos a orar por una señora que se asfixió y Dios por misericordia la levantó. En la pandemia oramos por Mabel, que estaba viendo que es lo mismo que dice la Biblia, que es la disentería. Eso es lo que tenía Mabel que hoy día, y gracias a Dios yo la veo hoy día y la veo sana. Dios sí hace sanidades en este tiempo, pero no como quisiéramos. Pero a veces tampoco nosotros vivimos la vida que Él quiere que vivamos. Tampoco le buscamos como debiéramos buscarlo. Tampoco nos unimos como debiéramos unirnos. Tampoco oramos como debiéramos orar. Tampoco obedecemos. Tampoco nos arrepentimos. Seguimos viviendo nuestra vida, ¿cierto? A nuestra manera, a nuestra forma, hablando mal de otros, no perdonando. Entonces, queremos que Dios obre milagros. Y en el Antiguo Testamento habían condiciones para que Dios sea el Dios sanador. Tal vez no todas las enfermedades, yo digo tal vez, no sé, porque también en mi experiencia mucha gente ha muerto, pero sí sé que Dios sí puede hacer el milagro. ¿Qué hacemos entonces nosotros? ¿Creemos que Dios puede hacer sanidades? ¿Depende solo de nosotros o depende de Él? A veces nos da miedo incluso orar. Hay veces que yo decía, no, no voy a orar porque no me siento bien, pero no depende de nosotros, depende de la fe de la persona, depende de la soberanía de Dios, de la misericordia de Dios. Muchas veces yo incluso pienso que Dios quiere que la gente se salve primero. Y cuando buscamos al Señor ya empezamos a vivir una mejor vida y Dios provoca la sanidad. Bien, Santiago 5, 13 y 16 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La sanidad divina es un hecho milagroso porque cambia la realidad, algo que los médicos quedan locos porque dicen, no, no, no puede ser, no está, a ver, hagamos los exámenes de nuevo, y usted ha escuchado muchos testimonios de eso. Es algo que no es lógico. La sanidad divina es un acto de misericordia de Dios, y esto tenemos que saber también, que depende de la soberanía de Dios. Pero nosotros no sabemos eso, así que por lo tanto tenemos que orar unos por otros, tenemos que unirnos, tenemos que buscar al Señor. Y la sanidad divina está aún disponible para el ministerio de la iglesia, a través de los dones del Espíritu Santo, a través de la fe y el plan redentor de Dios. Dios tiene planes. Y a veces va a sanar a alguien solo por el hecho de que se acerquen al Señor, la familia. ¿Cuántas veces ha pasado que un familiar está enfermo y Dios lo sana y llega a toda la familia? Abro los micrófonos antes de terminar. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hermano Marcos.
¿Cuál sería tu conclusión de todo lo que tú has dicho hasta ahora? Y la sanidad está disponible. Amén. La sanidad está disponible. Amén. Dios quiera. Amén. Es que siempre ha estado disponible, siempre. Sí, Porque sí, pero es que hay Dios algunos no que genera piensan que no, hay algunos que piensan pues, que eso Cristo era solo no se para, negaba ni disculpe, que algunos piensan que solo era para el tiempo de Jesús porque él quería mostrarse como el Redentor, como el Hijo de Dios. Pero hay algunos que no creen siquiera en el Espíritu Santo, pero yo creo que sí. Yo creo en el Espíritu Amén. Santo y creo que la sanidad Amén. sí está disponible hoy día Sí, amén. y que si oramos con fe y si buscamos a Dios, Dios puede proveer la sanidad, pero siempre va a Jesús. depender de Él, de su soberanía. Pero nosotros Amén. tenemos que orar por sanidad, siempre. Amén. Amén. ¿Alguien más? Quisiera opinar. Perdón. Hermano Pablo y después el hermano Ivón. Bueno, yo por pura misericordia, nomás, en realidad, yo he visto varias sanidades y también he participado en algunas. De hecho, la que se me viene a la memoria es que yo estaba recién llegado aquí a la Iglesia de Dios y me recuerdo que estaba en una tarde y la pastora Sarita puso un mensaje en el WhatsApp de la iglesia diciendo que había una persona muy grave en la clínica Dávila, ¿de acuerdo? Y que lo había visitado el capellán, un capellán de la iglesia de Dios, y que estaban esperando solamente que muriera. Y me recuerdo que la pastora Sarita puso en el WhatsApp si alguien podía ir a orar por él. Y yo sentí en el corazón, ya yo voy, yo no conocía a casi nadie en la iglesia y yo fui, oré. El Señor, de verdad que estaban esperando su muerte. De hecho, estábamos en pleno COVID y los médicos hicieron una excepción para que oráramos dentro de su habitación. Y resulta que este señor ahora, obviamente, no murió. Y él le había servido al Señor, volvió a servirle al Señor después de esto que pasó y con él toda su familia. Y ahora él camina, habla, no sé si estará trabajando, pero todos estaban esperando su muerte y al final esa muerte no ocurrió por la misericordia de Dios. Pero yo saqué una lección de eso, y es que las sanidades el Señor las ejecuta a través de sus instrumentos, muchas veces sin importar la calidad del instrumento, pero siempre con un propósito. Así es. Si hay Siempre con el propósito a veces nosotros no lo conocemos, Dios lo conoce. Pero si a veces miramos el efecto que produjo esa sanidad, tal cual usted lo decía, al final arrastra a una gran cantidad de personas a acercarse a Dios. Y la sanidad es solamente la punta de la hebra. Y el resto que viene después es lo maravilloso. Entonces yo creo que, si bien es cierto, las sanidades existen, también he participado en algunas liberaciones, y yo me doy cuenta que el poder de Dios a través de uno logra el propósito, pero no el mío, el de Dios. Y desde ahí como que se desencadenan una serie de hechos que, claro, nosotros como seres humanos a veces no podemos dimensionar, pero quizá cuántas personas después de esa sanidad impresionante volvieron los ojos al Señor. Yo no, ni siquiera sabe, pero Dios sí lo sabe. Entonces yo creo que la sanidad tiene que ver con eso. Sí, Y a veces, así como en el caso de Pablo, en el caso del apóstol Pablo, Dios no lo sanó también para que él se tomara de otra cosa, porque también había un propósito en esa no sanidad. Como usted bien dice, le dijo, bástate de mi gracia, o sea, que no se preocupara tanto de su cuerpo, sino que se preocupara de lo que tenía que hacer. Ahí también había un propósito. A lo mejor nosotros siempre pensamos que el propósito de Dios es sanar a las personas. Yo concuerdo con usted, a veces no es así. Porque a través de la enfermedad también hay muchos que pueden llegar a conocer a Dios, de la enfermedad de una persona. Y es mejor que esa persona no sane si es que por intermedio de esa enfermedad muchos van a conocer al Señor. Él sabe los propósitos, no yo. Así que bueno, eso es lo que yo quería aportar. Sí, gracias por dos cosas, hermano Pablo. Primero, que a veces el instrumento, como usted dice, no somos los mejores instrumentos, pero Dios obra por misericordia. Y lo otro también, que a veces la persona que se sana tampoco es una persona que busca mucho a Dios.
sino que el propósito de Dios va con la familia o con otros que se acercan, porque a veces uno ve gente que da el testimonio de sanidad y nunca más aparece, pero sí la familia. Entonces Dios obra de maneras que no conocemos. Mire, Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él sigue obrando sanidad por misericordia. Pero Dios quiere que le busquemos, pero con fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué significa que es galardonador? Él premia a los que le buscan. Él premia a los que le obedecen. Él premia a los que viven de acuerdo a su palabra. Él, por eso, bendice alma mía al Señor y bendiga mi ser su santo nombre, porque Él es el, ¿cierto? El que nos da todas las cosas. Así que, ¿qué podemos hacer? No estemos afanosos. Dios sabe. Presentémosle Luchito, nuestras enfermedades, porque Él va a obrar conforme a su voluntad, pero tenemos que orar, tenemos que unirnos, hermana Ivonne. sí, con respecto a eso también, es que a veces cuando Dios sanaba, Jesús sanó cuando estaba acá en la tierra, lo que le importaba era la salvación de la persona, porque siempre decía, tu fe te ha salvado, y después sanaba el cuerpo. Así es, así es. El propósito siempre fue el reino de Dios. Eh, Jesús presentaba el mensaje, lo mismo los apóstoles cuando presentaban el mensaje del Evangelio y después hacían la oración de sanidad y muchos venían al Señor. El propósito de Dios, que obviamente es la salvación de nuestras vidas, pero con la salvación muchas veces viene la sanidad. Amén. Vamos a orar para concluir. Voy a ver el chat que Hola, Luchito, hermana Elena. ¿puedo? Sí, ¿Hay dele tiempo? nomás. Sí. Queda poquito, pero estamos en Bueno, la que más. bueno, pensando en que de repente nos desgastamos pensando en por qué no vemos la obra de sanidad en nuestras vidas o en las vidas de los que amamos, de los que conocemos. Pero la Biblia nos dice que por sus llagas fuimos todos, ¿qué fuimos Sanados o todos? curados. Fuimos todos sanados. ¿Dónde? En En la el cruz. madero de la cruz. Todos. Así como recibimos salvación, también recibimos sanidad. La recibimos. Ciertamente hay una condición física en nuestros cuerpos y creo que tiene que ver con la voluntad permisiva de parte de Dios para nuestras vidas. Ahora, diferente es, creo yo, cuando tratamos el tema de la obra milagrosa de Dios en los enfermos. Y usted habló que cada vez que se activaba la obra poderosa de Dios, se manifestaba en medio de su congregación, donde llegaban las multitudes cuando pasaba por las calles, esas obras estaban dando testimonio, el mismo testimonio que pidió fuese dado a Juan mientras estaba esperando ser decapitado. Asegurarle a Juan que él era el enviado, él era el Mesías, él era el Salvador del mundo. Cuando nosotros vemos obras milagrosas, poderosas, en las vidas de los hombres que impactan, pues dice, oh, lo sanó, le creció el hueso, se puso de pie, le volvió la vista, lo sanó de cáncer. Sí, yo también he visto escáner con masas cancerosas y todo, y he visto el mismo cuerpo en otro escáner con un cáncer que ha sido cauterizado y hay sanidad. Lo he visto. Y todos los que he oído en esta tarde han concluido que familias se han convertido, que han provocado a fe a otros, a que puedan creer. Sí, seguiremos viendo las obras poderosas de Dios, porque son las mismas de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y por los Han de, siglos. han de manifestarse la voluntad de Dios sanadora en obras de milagro, para que el mundo crea
Pero nosotros Amén. hemos creído, por eso que hoy día somos sanos. Porque hoy día vivimos las consecuencias de nuestros cuerpos físicos, este cuerpo que es corruptible, susceptible al dolor, a la enfermedad, a la fiebre, a los virus, al COVID. Somos porque este cuerpo es corruptible, es sensible, es dado a eso. Pero sepamos que después de esto, dice que viene, que esto corruptible se va a vestir ¿de qué? De incorrupción. Incorruptible. Un cuerpo sano, que no tendrá dolores, que ya no habrá migrañas, ni cáncer, ni virus, nada. Viviremos eso. En tanto estemos aquí, viviremos en esta condición, pero no para cuestionar por qué no veo su milagro, por qué no veo la sanidad en mí. Él ya nos sanó. Sí, Y si hoy pero día respiramos y vivimos y seguimos teniendo fuerzas para vivir, es porque nos sostiene su gracia. amén. Solamente su gracia. ¿Y hasta cuándo? Hasta el día del Señor, hasta que el Así día es. que Él quiera. Pero sabe, hermana, igual Dios provee sanidad al cuerpo cuando nos acercamos a Dios. Dios hace que nosotros mismos seamos más responsables. Cuando buscamos a Dios somos más responsables de nuestro cuerpo. Por eso que Y cuando nos cosas que, convertimos al Señor, tenemos que dejar de pecar, de mentir, de blasfemar, de tener una vida manejada y dominada por las obras de esclavas la del carne pecado. para vivir en el Sí, Espíritu. De la de única hecho, manera que vamos a poder sí, ver las obras del Espíritu en nuestras vidas es vivir en el Espíritu. de Pero hecho creo seamos que honestos, que esa es nuestra sí, gran debilidad, es que todavía tenemos y a veces no obedecemos. con nuestra humanidad. Sí. Para terminar solamente, creo que al paralítico de Betesda le dice Jesús que no peque más para que no le vengan cosas peores, porque finalmente el pecado sí está asociado también, independiente de cosas que nos pueden ir peor. Así que busquemos al Señor y vamos a orar. Y Le voy a solamente pedir a una mi hermano. cosita, solamente una cosita. Mira, Mire, cuando les dice en el primer texto que no hizo leer, yo tengo una versión más moderna, ¿Ya? y le dice, y en ese mismo lugar Dios puso a prueba a los israelitas y además le dio reglas de conducta. Le dijo, yo soy su Dios, yo soy quien les da salud. Si ustedes prestan atención a mis consejos y obedecen estos mandamientos y estas leyes que hoy les doy y hacen solo lo bueno, no los castigaré, como hice como los egipcios. Así Entonces, es. siempre que obramos de forma contraria a la voluntad de Dios, sepamos que nos vienen las Sepamos consecuencias que de no nos va a nuestra, ir bien. de Exactamente. nuestra desobediencia. Así es, hermana.